varios elementos ahí importantes en un tablero, ¿ya? Generalmente nosotros cuando tenemos elementos ya más de fuerza, este por ejemplo es un tablero de trifásico de fuerza, de la lavandería. Fíjense que aquí yo tengo el 3×20 en una barra y distribuye a fuerza y alumbrado, ¿ya? Por supuesto cada uno de estos con sus elementos de protección, ¿ya? Este está fuera de norma porque es antiguo, ¿ya? Por si acaso es de un proyecto de hace como 5 o 6 años, pero el esquema es más o menos lo mismo, ¿ya? Ahora, cuando tenemos un tablerito grande, la idea es que ustedes cuando manden a hacer un tablero, no creo que lo hagan ustedes, pero cuando manden a hacer un tablero, la idea es que el tablero sea lo más ordenado posible, ¿ya? Cuando es ordenado, se nota el tiro que está bien hecho, se nota el tiro que los cables están bien rotulados, están bien limpios, y esto, por supuesto, nos da la seguridad que el sistema va a funcionar bien. Ya, la cantidad de cuetazos que yo he visto cuando esta cuestión no está bien hecho es horrible. Y se queman como pan caliente. Quedan chicharrados como si nada. Entonces, ojo con eso, ¿ya? Fíjense, ahí hay variables de frecuencia y todo lo demás. ¿Cuáles van a ser nuestros componentes del tablero? Acuérdense, interruptor automático monofásico, ¿ya? Este elementito así. Monofásico, interruptor diferencial, PD, protector diferencial, limitador de sobretensión, ¿ya? Que es este elemento. Generalmente este se ocupa mucho en zonas donde hay muchos rayos, ¿ya? Donde hay muchos, ¿cómo se llama? Tormenta eléctrica. Si a ustedes les va a tocar hacer, por ejemplo, algún proyecto en la cordillera, ahí obviamente hay que considerar un protector de sobretensión, ¿ya? Si les va a tocar hacer uno acá en el valle o cualquier cosa, lo más probable es que no. Independiente de eso, hay pararrayos en los parques solares, ¿ya? Todo parque solar tiene su pararrayos, que es una barra grandota de aproximadamente 6-7 metros de altura, ¿ya? Y que está conectada, tiene una malla tierra gigante abajo, ¿ya? Se coloca generalmente cerca de la subestación eléctrica y por supuesto eso sí también lleva limitadores de sobretensión y todo. La idea es que por supuesto el rayo no le llegue al transformador, ¿ya? Interruptores termomagnéticos, aquí está, acuérdense que aquí tenemos una bobina de disparo con un elemento de doble metal, que en el fondo lo que hace es que se empieza a calentar en base a la cantidad de corriente que va pasando por el elemento entre medio. Si la corriente es mayor, tenemos mayor temperatura, este elemento se empieza a estirar, hace el corte, ¿ya? ¿Dónde están las diferencias? En, por supuesto, la tipo de curva, ¿ya? Cuando hablamos de las curvas, vamos a hablar aquí voy a un poquitito más adelante lo hablo. Aquí puse el tema de monopolar o unipolar y omnipolar, ¿ya? Tenemos clase 1, clase 2, clase 3 en lo que son los automáticos, ¿ya? La clase 1 obviamente aguanta un poquitito más de tiempo antes de ejercer el corte, ¿ya? La clase 2 un poquitito menos y la clase 3 no aguanta nada, ¿ya? Este obviamente es mucho más seguro para cualquier tipo de elementos, sobre todo de elementos de computación o elementos que son un poco más sensibles. Elementos, por ejemplo, si van a construir algo en una parte donde hayan elementos médicos, ¿ya? Un CEFAM, un hospital y todo, generalmente son todos clase 3, ¿ya? Porque son más... permite prolongar la vida útil de la instalación y es más sensible, ¿ya? Generalmente cuando hablamos de automático vamos a hablar de curvas, ¿ya? Que son estas. Tenemos la curva de disparo, significa que la curva es tipo B, tenemos una curva tipo B, tipo C, tipo E, no me equivoco, y la tipo Z, ¿ya? Generalmente la B equivale a la curva antigua tipo L, ¿ya? Es una protección para generadores de personas y grandes longitudes del cable. Cortocircuito sirva umbrales magnéticos fijados por la curva B.
y se utilizan para la protección de generadores y grandes longitudes de cable. Este es sobre todo para cuando es alta tensión o corriente mucho más grande. ¿Ya? Aguanta bien y funciona bien una curva tipo P. Una curva tipo C, ¿ya? Son los más utilizados, los más comunes en instalaciones domésticas, alumbrados, tomas de corriente de usos generales. ¿Ya? ¿Dónde nos identificamos? Por supuesto, como decía ahí, curva tipo C. ¿Ya? La curva tipo D, protección de cables alimentados a receptores o fuerzas con puntas de arranque. Por ejemplo, motores o transformadores. ¿Ya? Acuérdense que el motor o transformador se manda un pic enorme al principio de milisegundos, entonces la idea es que sea capaz de aguantar ese sobrepic eléctrico. ¿Ya? La curva tipo NA también sirve para arranque y motores, pero eso no tiene protección contra sobrecarga. Y la curva tipo Z, que es para protección de circuitos electrónicos. ¿Ya? Por otro lado, el protector diferencial, recuerden que lo que hace es detectar fugas o corrientes parásitas que pueden dejar la escoba, sobre todo con el ser humano, ¿ya? Más que con la instalación eléctrica. ¿Ya? La idea es que si hay algún elemento haciendo masa, haciendo tierra o hay fuga de corriente, el diferencial es el que actúa y nos protege a nosotros. ¿Ya? El automático no nos va a proteger, el automático nos va a proteger contra sobrecarga nomás, sobre aumentos de tensión. ¿Ya? Pero cuando hay conexiones, masas o cosas así extrañas, esto sí nos protege a nosotros. ¿Ya? Ahí les dejo un esquema que es bastante parecido a lo que vimos recién. ¿Ya? Recuerden siempre de utilizar las barras. ¿Ya? Muchas veces se tratan de ahorrar las barras, la tetrapolar sobre todo, que es la cajita que trae todas las barras, que queda bastante mejor, bastante más ordenado. ¿Ya? Aquí tenemos elementos, por ejemplo, el disyuntor diferencial, ¿ya? Que también este elemento es un poco la suma de ambos, tanto el interruptor más el diferencial. No se lo recomiendo porque en el fondo si falla uno va a fallar todo. ¿Ya? Preferible, mejor tenerlos separados, tanto el automático como el diferencial. ¿Ya? Ahí están los famosos fusibles. Recuerden que el fusible va aquí, en estos elementitos, portafusibles. Este es el elemento que más se tira como al sacrificio. La idea es que este vaya primero, sobre todo en el lado de corriente continua. ¿Ya? En el lado de corriente continua es recomendable colocar fusible y portafusible. ¿Ya? Bueno, el riel DIN, ¿ustedes conocen el riel DIN? Me imagino, ¿cierto? Que es el riel que se coloca en todas las partes y está normado, obviamente, para el montaje en todo este tema. ¿Ya? Funciona. Otro elemento que también importa aquí son las canalizaciones. ¿Ya? Generalmente la canalización, vamos a hablar de calotas plásticas que se llaman, o la canalización plástica. Generalmente la canalización plástica es para el interior, ¿ya? Así tal cual como está aquí, las canaletas plásticas funcionan muy bien para el interior, para el exterior no están permitidas, ¿ya? Para el exterior solamente vamos a tener que utilizar la tubería EMT, ¿ya? Me imagino que han utilizado EMT. ¿Ustedes, Joaquín? La curva. ¿Ya? ¿Ya? Entonces... ¿Profe, hay unas que son halógenas, esas no se pueden utilizar al exterior? No, tengo entendido que no. ¿No? No, me pilló, no tengo muy claro si se puede utilizar o no, pero me da la impresión de que no. Yo he utilizado la MT común y corriente, ¿no? La que siempre utilizamos. Para temas más específicos, la MT, la otra la es como más sencilla, un cortito, que no requiere tanto, sí. O sea que no estará expuesta tanto a... Claro, o por ejemplo lo que se utiliza mucho es la curva esta corrugada. La curva corrugada también se utiliza además mucho, porque yo puedo venir con la canalización, llego aquí, coloco la caja y salgo de ahí, coloco una curva, sobre todo para pasar el techo, por ejemplo. Entonces se utiliza mucho la curva corrugada.
Ya, montaje de paneles. ¿Cómo vamos a montar los paneles? ¿Montaje sobre techos inclinados o planos o montaje sobre terreno? Vamos a tener dos tipos de montaje en general de paneles. El primero, cuando estemos hablando de montaje sobre techos inclinados o planos, tenemos que verificar primero que el techo esté vigente sobre la normativa, ¿ya? Tiene que si aguanta o no aguanta. En ese sentido, la techumbre estará compuesta por materiales compatibles con la instalación. Primero, el techo tiene que soportar la norma NSH 1537. La NSH 1537 dice que como mínimo el techo tiene que estar diseñado para una sobrecarga de 30 kilogramos fuerza por metro cuadrado. Más las cargas de sismo, nieve y viento, y considerar que la estructura soportante aporta aproximadamente entre 15 a 20 kilogramos fuerza por metro cuadrado. ¿Ya? Una estructura con paneles, con todo, aporta esa cantidad de peso. ¿Y cómo tendría que serlo ahí? No sé si va a instalar un sistema fotovoltaico, no está la estructura diseñada para eso. ¿Cómo lo ve la persona? ¿O cómo tiene que...? Lo que hay que hacer ahí es que hay que reforzar la estructura por debajo. La cercha. ¿Dónde no podemos? Mire, que no venía preparado. ¿Dónde no podemos? Cubierta incompatible, y vamos a conversar de eso. Fibrocemento, asbesto, ¿ya? Planchas transparentes o famoso policarbonato, adobe y elementos curvos. Generalmente hay mucha gente que instala igual en fibrocemento y asbesto, pero no es lo ideal ni es lo indicado. Primero porque el asbesto es tóxico y segundo porque el asbesto se va a quebrajar así como si nada. Está bueno mientras nadie se pisa encima, pero si ustedes se van a subir y van a pisar encima, entonces se va a quebrar entero. Nosotros lo que vamos a tener que hacer siempre en una cubierta es buscar la estructura soportante o la famosa cercha. Y cuando les hablo de cercha, les hablo de ese elementito, ¿ya? La cercha es el elemento que soporta toda la estructura. No me puedo anclar a la cubierta va a ser la parte superior, ¿ya? Ejemplo, esta es la cubierta. La cercha va a ser esa y la cubierta va a ser lo que hay arriba. Así ya puede ser teja, puede ser zinc, zincalum, 5B, Yo onda. a las costaneras no se puede entrar. A las costaneras, lo que pasa es que la costanera es chiquita. La costanera es eso. Generalmente es un 2x2. No le va a aguantar. La costanera no es estructural porque no está aguantando nada. La costanera es solamente para que esto, claro, para poder caminar, ¿no? O sea, se podría entrar, pero junto con... Uno lo que tiene que hacer es tratar de llegar a la cercha. Entonces hay que poner Hay que poner un hilo corrido o un tornillo largo. Un tirafondo. Un tirafondo, Fondo largo. ¿Ya? Entonces, lo que tenemos que hacer es buscar la cercha para poder instalar. Las cerchas generalmente se colocan cada 60 centímetros, no más. No, es que eso ya es una brutalidad. O sea, sí. ¿Ya? La normativa dice que tiene que ir entre 40 y 60, ¿ya? Dependiendo del tamaño y dependiendo de la materialidad. Pero si lo colocamos más que eso, la verdad no estamos Esa se arreglando. calienta, güey. Sí. Ahí tiene todavía. Se te entra la lava. ¿Ya? Pero para que ustedes sepan, cuando ustedes tengan que buscar, ya saben que a 60 centímetros deberían estar aproximadamente a 45. Lo mejor, por supuesto, es hacer una visita al entretecho. Subirse al entretecho, decirle, permiso, ¿dónde está el entretecho? Súbanse, vean, tomen la medida y más o menos saquen la distancia, porque van a tener que subirse igual al entretecho después, a pasar el hilo corrido y a colocar las bolillas con la tuerca por debajo. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, nosotros vamos a tener que instalar los módulos con la estructura. Recuerden que para el montaje primero subimos los perfiles, atornillamos en la cresta de la onda del techo o en esa parte superior. ¿Ya? Porque si atornillo en la parte de abajo, ¿qué es lo que pasa? Filtra. ¿Ah? Filtra. Se filtra el agua. El agua viene siempre por la parte de abajo de la cubierta, ya la parte más baja. Entonces la parte superior es donde podemos instalar este elemento. ¿Ya? Se colocan las grapas dobles
¿ya? Se colocan los end clamp, estos son los end clamp o grapa simple, y el mid clamp o grapa doble, que es la que va en la parte central. Recuerden que ahí están los famosos 4 centímetros que siempre hablamos cuando hacemos el cálculo, ¿ya? Y esto, como les digo, lo aprendí con sangre porque muchas veces me terminaba faltando, me terminaba sobrando que algo. Entonces al final de ahí dije, ya, tomemos mejor el módulo más los 4 centímetros y ahí tenemos la medida cierta de cuánto es. ¿Ya? Acuérdense que vamos a instalar eso. La idea es que, por supuesto, esto nos quede lo más recto posible, ¿eh? Va a ser difícil de repente, pero se puede. Ya, en la medida que hagamos bien la pega, se puede. Y vamos a tener nuestra famosa llave Torx, ¿ya? Que es la número 6. Es que 6 es la... ¿8? No, 6 es la Allen. La otra es la T40. La 40. ¿Ya? La llave estrella o la T40. Y la llave Allen, porque hay algunos que traen esta cuestión con la punta, otros no lo traen y es solamente con llave Allen. Aquí por lo general tienen Allen. ¿Tienen Allen? Sí, todo Allen. Sí. Mejor, porque la verdad, buscar esa llave es súper complejo. Allá, por ejemplo, teníamos con esa llave, habían 5 llaves y se las pelaron todas. En cambio, la llave Allen no se la pela nadie porque la llave Allen está por todos lados. Pero la Torx es más difícil ubicarla porque aparte que tiene el hoyito, la cuestión. La Torx es para mayor toque que la Allen. Sí. ¿Ya? Entonces, ojo con eso, chicos, cuando se suban a la cubierta, arnés de seguridad sí o sí. ¿Ya? Y por supuesto la cuerda de vida. No podemos circular así porque acuérdense que caída de altura es sobre un Profe, metro 50. ¿y cómo colocan la cuerda de vida en una casa, en un techo? ¿Cómo lo Ah, hacen? Miren, hay un par de formas, pero la más simple. Hay un gancho que son collitos, que son como aquí, y con los callos. Creo que la idea es que eso se rentabilice el presupuesto para que quede. Si tú vas a la casa. No, pero la forma más simple y la que da más resultados, fíjense. Yo tengo la casa aquí, voy a instalar mis paneles aquí. ¿Qué es lo que hago yo? Tiro una cuerda y la anclo aquí. Y le coloco aquí un cartoncito para no dañar esta cuestión, no. Pero me anclo ahí nomás. Pero una cuerda... Tiene que ser una cuerda un poco más larga, por supuesto. Entonces, el hombre va a estar aquí trabajando y va a estar enganchado ahí. Salvo que se caiga por la mano. ¿Y soy para el otro lado? A menos que se vaya para acá, porque si viene para acá se cae para acá. Pero la idea es que el hombre trabaje de ahí hacia abajo. ¿Ya? Si está con la... Sí, para concreto y para sí. madera. De hecho, el que yo ocupaba, bueno, plano. el que ocupaba harto es el de Simpson. El que se ancla al muro, que dice Jonathan, es el gancho. Pero eso lo ponían en una madera nomás. Es que hay para madera y para concreto. Sí, gancho Que para. vienen cerrados, con ojos cerrados. Ah, Entonces tú ya. después colocáis un grillete y ahí entráis la guarda. Yo el que ocupaba siempre era una cuestión como. Ah, ese. Bueno, ese es con perno de anclaje, pero es el mismo pero tiene un hilo. Sí. Entonces uno hace el hoyo y después lo atornilla. Con una llave torque gigante. Pero con uno nomás sirve o tienen que Sí. ser... Ambos lados. Tiene que ser ambos lados. Para entrar la línea de vida, ¿no? Claro. Porque esa es la guarda de vida. Para la línea de vida. Claro. Y esa es la que está permitida y la Seremi permite solamente esa. Porque, mire, a ver, déjenme ver acá. Esto. Parecido a ese. Es parecido a ese. Porque de hecho, esta cuestión me la rechazó una vez la Seremi. Porque abierto. Me mandó a freír mono. El gancho abierto. Así es.
es igual a ese, pero es con un hilo. Es con un hilo. A ver, déjame ver si lo tengo aquí, porque yo me acuerdo que lo tuve que demostrarle a la Seremi que esa era la cuestión que estábamos ocupando. Y ese fue el único que me permitió usarlo. De hecho, este se lo mandé al calculista. De que me quita, a ver, ¿dónde se quita? ¿Cómo es? ¿Dónde se quita? El otro extremo, profe, allá abajo. Es con el monito de la que andaban buscando en Bolivia. ¿Lo ven? Se busca. Ya, pero está bueno, ¿no? No, está bueno. Ahora, me mandó a freír mono el calculista porque me dijo, miren, lo que está aceptado, para que ustedes sepan, es la piola de acero, la de 3/8. Esa es la que está aceptada, o 3/4. Ah, buena. Los 3 candados Crosby o abrazaderas de alta resistencia, y tienen que ser 3 por lado. ¿Ya? Y por supuesto que yo le puse aquí, ¿qué pasa con el tarugo fitch y el cáncamo cerrado? Me mandó, no se puede. Yo le dije, oiga, pero si lo meto 8 centímetros, no se puede. Lo único que está certificado es el elementito ese que les mostré recién. Déjenme verlo. Lo vende Lioi y valen como lo bueno del otro, el que es atornillado, porque este es un perno de anclaje y este se queda fijo, pero el que es atornillado usted lo puede desatornillar y lo saca. Ah, ¿Ya? No, parece sí. Aparte está lentamente. Sí. No aparece ahora. Oh, no lo voy a encontrar. No aparece ahora. No, vale, no sé, capaz que lo hayan Saca. capaz que lo hayan descontinuado. Que por la normativa a lo mejor ya no está. No, pero yo creo, o sea, era parecido a este, ¿se Sí, fijan? sí. Y con un hilo grandote. Y ese hilo entra en el hormigón y queda, pero súper bueno. No, yo creo que ¿sabe por qué lo sacaron? Porque dejan de ganar, se compra menos. ¿Ya? Ya. Entonces, bueno, recuerden, y ahí están un poco las soluciones, lo que hablábamos recién. Cuando uno tiene que instalar, por ejemplo, en tejas, lo que hace es, saca una teja, hace una perforación en la parte superior, llega con el hilo hasta abajo, hasta la cercha, se ancla en la cercha y después vuelve a colocar la teja en esa zona y lo rellena. Recuerden que el mejor elemento que sirve para rellenar esos es el famoso Sikaflex 11FC. No hagan tal de poner el famoso tapagotera, lo que ustedes quieran. No. Sikaflex 11FC es el mejor elemento para sellar todos estos elementos. ¿Ya? Next. Este, mira. ¿Y esa teja no se perfora? ¿Ese lazo no se corta? Sí, algunos que se sacan, se coloca un anclaje que va como por el lado y se perfora hacia abajo.
Este, famoso, Sikaflex 11FC, sellador de poliuretano. Es el único que aguanta los movimientos, los temblores y no le pasa nada. ¿Ya? Ojo que no es tan barato, por eso muchos se ahorran y le colocan el tapagotera común y corriente, pero al final el tapagotera se cristaliza y le va a entrar el agua sí o sí. ¿Ya? No se los recomiendo. Es difícil trabajar sobre techo de teja. ¿No? Sí, porque uno se resbala, la teja es media quebradiza. ¿Alguna vez se le cayó un instalador? No, hasta la hora no. O sea, ahora, si tenemos, miren, aquí está nuestra famosa recomendación que siempre hablamos, ¿se acuerdan? Un metro libre, ¿ya? Esa es la recomendación que siempre nos piden y por supuesto cuando tenemos techos de tipo más plano también funcionan espectacular, ¿ya? Profe, en el techo coplanar se puede instalar paneles bifacciones. Sí, correcto. Sí. Correcto. A pesar de que usted no va a aprovechar tanto, ¿No? Por eso. Porque pero se puede. En los kits comerciales que venden, así son, todo con paneles bifacciones. Puro, Muy comercial. sí, pura chaya nomás. Sí. Pues al final uno sabe que necesita albedo, necesita ¿cómo se llama? Radiación reflejada. Lo único que yo voy a generar aquí es más calor, ¿ya? Y de hecho los gringos como tal ya establecen en sus códigos de instalación, los estadounidenses, establecen que entre más separado del techo esté mejor, aunque sea coplanar. En la medida que uno le pudiera dar a lo mejor unos 10 centímetros, ¿por qué? Porque logro ventilar. Acuérdense que en la medida que yo logro disipar el calor, logro mejores rendimientos. El calor no me baja el rendimiento del panel. Sobre todo si están sin. Sobre todo si están sin, por supuesto. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, ahí conviene un coplanar, por ejemplo. O sea, un bifacial. Cuando tengo una solución como esa. Eso lo usan mucho en España. En España les encanta poner aislación térmica gravilla. Funciona espectacular. Pero claro, agregarle una cantidad de peso enorme a la estructura, hacer un techo, ¿Ya no es necesario pintar blanco como para que dé más radiación? podría ser una buena opción. ¿Sí? Podría ser una O buena poner opción. plantas, pues, profe. ¿Ah? Plantas así naturales sobre la azotea, plantas legales. Plantas legales. ¿Verdad, profe? Digo que la otra no refleja, la otra. Te complicaste mucho. Dejémoslo en gravilla Pero como la digo. Porque como la gravilla igual le da como una imagen fea para ventilar una azotea de un edificio. Imagínate claro. ahí en Providencia. Es el montaje sobre techo. Se fijan que también hay estructuras bastante simpáticas que son estos bloques de hormigón, ¿ya? Que funcionan como contrapesos, por así decirlo, y no daño una estructura. Esto funciona muy bien, por ejemplo, cuando tengo un techo plano en un edificio con una cierta pendiente que ya está impermeabilizado. Lo mejor que les recomiendo, hagan cosas como estas, porque perforar una impermeabilización es problema para el futuro seguro. Si la impermeabilización ya está funcionando, no le hagan nada, déjenla así nomás. Colóquenle algo encima, ustedes le colocan aquí un morterito epóxico y lo colocan encima y chao, y se pega. Pero no dañan la impermeabilización, ¿ya? Porque la impermeabilización cuando se daña es un cacho, hay que empezar a buscar por dónde se mete el agua, se van a meter en un tete, ¿ya? Entonces cuando tengan techos planos, mi consejo es que estos elementitos de aquí funcionan muy bien, ¿ya? Es como colocar así la función de estructura. Esos son fundaciones, ¿ya? Cuando hablamos de paneles, podemos tener fundaciones grandotas como ese tipo, en general. Lo normal en un parque es un panel de 1 por 1 por 1, un metro cúbico, ¿ya? Eso aguanta el viento, los terremotos, aguanta de todo, ¿ya? Pero existen fundaciones que son como ese tipo que pueden ser de hormigón. Y el otro esquema típico es el montaje en terreno cuando hacemos parques solares, ¿ya? Cuando hacemos parques solares generalmente nos hace fundación si el terreno es bueno, tiene una granulometría buena y una mecánica de suelo, ¿cómo se llama? Favorable,
Se puede hacer solamente Inca, ¿ya? Que es lo que se hace en la mayoría de los casos. Lo que se hace es se coloca se traza el punto mediante ¿cómo se llama? El GPS y una vez que ya está listo el punto viene la máquina y hace una perforación. La máquina perfora primero, no es que se hinque así a puro golpe, no, sino que se perfora hasta la profundidad que se necesita y después se coloca ¿cómo se llama? El perfil, que generalmente es una canal atiesada y ¿cómo se llama? Y ahí se empieza después con el martinete a golpear con la máquina. Pero ya en el hoyo perforado, o sea, no es que vaya haciendo el hoyo en la máquina. ¿Cuánto debe tener la profundidad? Generalmente 2 metros, 1,5 metros, 2 metros al menos. ¿Ya? Y para eso, el hincado de los postes, bueno, después se hace la prueba de pull-out, ¿ya? Que se coloca ahí y se coloca a la láser? tensión. ¿Ah? Eso es para que veas si están nivelados, No, la prueba de pull-out es para sacar, uno saca ¿cómo se llaman los? Miren, les puedo mostrar ahí